Lo mismo, que es lo que hemos venido haciendo desde hace ya varias semanas cuando recorremos el país palmo a palmo. Que este fervor que hoy estamos sintiendo, que este calor, este cariño y afecto que hoy nos entrega el Cauca, es lo mismo que estamos viviendo y que estamos sintiendo en todos y en cada uno de los rincones de Colombia. Y esto tiene un especial significado, porque este entusiasmo, claramente, lo que nos está diciendo hoy a los colombianos es que el fin de esta pesadilla, de este gobierno, del doctor Serpa y del doctor Samper, está a pocos días de terminar en la primera vuelta el próximo 31 de mayo. El cambio es la llave que nos va a permitir abrir esa puerta hacia el próximo siglo. El cambio es la esperanza que tenemos los colombianos para construir una mejor Colombia. El cambio es la causa que nos une a esta gran alianza, causa que tiene solo un objetivo, un fundamento, y es Colombia. Son las gentes, hombres y mujeres, los hombres y mujeres que más necesitan, las clases más pobres y más necesitadas de Colombia. Por eso estamos hablando de cambio. Y yo digo que si hablamos de cambio es porque queremos cambiar lo que tenemos. Si hablamos de cambio es porque no nos gusta lo que en este momento nos está gobernando a los colombianos. Si hablamos de cambio es porque claramente no nos gusta el gobierno de Samper y de Serpa. Y si hablamos de cambio es porque no nos gusta un gobierno que hace 4 años recorrieron el país diciéndole a los colombianos que nos iban a generar empleo, y qué fue lo que nos dieron 4 años después, 1,5 millones más de desempleados. No nos gusta un gobierno que dijo que iba a resolver el problema del empleo en Colombia, y hoy tenemos la tasa de desempleo más alta de los últimos 13 años. No nos gusta un gobierno que le generó las expectativas a los colombianos de darle un empleo, y hoy lo que tenemos es 1.300.000 colombianos más que están deambulando por las calles sin tener un empleo. 1.300.000 colombianos que no tienen cómo llevar un pan a su mesa. 1.300.000 colombianos que no tienen hoy cómo pagar la educación de sus hijos. 1.300.000 colombianos más que no tienen cómo pagar la cuota de su vivienda. Por eso estamos hablando de cambio. Cambio significa justicia social y cambio significa empleo, que es lo que estamos proponiendo a los colombianos. Y por eso hablamos de empleo, porque el empleo tiene que ser la primera prioridad de la mano de la paz con el próximo gobierno. Yo digo que el nuevo nombre de la paz se llama empleo. Y por eso aquí yo quiero reiterar lo que hemos dicho a lo largo y ancho de Colombia, que si queremos la paz en Colombia, tenemos que volver a mirar al campo, tenemos que volver a mirar al campesino colombiano. 40% de nuestra población todavía vive en el campo. Por eso es allá donde tenemos que tenderle la mano. Si alguien ha estado abandonado en estos 4 años de gobierno de Serpa y de Samper, ha sido el campesino colombiano. Y yo digo que ha estado tan abandonado el campo colombiano que hoy inclusive este gobierno de Serpa y de Samper han acabado inclusive con los plazos nacionales. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Ustedes como yo que conocemos la bandeja paisa, ¿cierto? Fíjense ustedes, ¿de dónde vienen los frijoles hoy en día a Colombia? Vienen de Chile. ¿De dónde viene el arroz? El arroz viene de Singapur, por allá del Asia.
¿De dónde viene el plátano? Los plátanos nos los están trayendo del Ecuador. ¿De dónde viene la carne? La carne nos la están trayendo de la Argentina. ¿De dónde vienen los huevos? Vienen de Venezuela. ¿De dónde viene el ají? El ají, bueno, ese se lo tragó el gobierno. ¿Y de dónde viene la bandeja paisa? Viene de la China. Aquí no nos dejaron absolutamente nada. Serpa y Samper dijo que le iba a generar empleo a los campesinos, pero no nos dijo a cuáles. Le generó empleo fue a los campesinos chilenos, a los campesinos venezolanos, a los campesinos ecuatorianos, y abandonaron, absolutamente abandonados, a los campesinos colombianos. Por eso, aquí desde Popayán le decimos a los campesinos y le decimos a Colombia. En Colombia nosotros no queremos más helicópteros para fumigar, queremos tractores para arar, para el campesino vuelva a su tierra, para que Colombia recupere su vocación agrícola, para que Colombia recupere su vocación ganadera, y por eso desde aquí le decimos a los campesinos colombianos que en el gobierno de Andrés Pastrana tendrán un presidente amigo del campo colombiano. El sector privado, que nuestro gobierno, por cada nuevo puesto de trabajo que nos generen en Colombia, les vamos a rebajar los impuestos. Que hoy los empresarios pueden decidir, o pagan impuestos, o pagan un salario. O pagan impuestos, o le dan la posibilidad a una familia colombiana de que pueda tener empleo. O que pagan impuestos de la renta, o que directamente por cada puesto que nos generen, vamos a rebajarle el impuesto de la renta para que de esta manera podamos reactivar la economía. Y que también de la mano, como lo hemos dicho, si logramos controlar el déficit fiscal, podremos también gradualmente rebajar el impuesto del IVA. Ayer oía decir al otro candidato por allá en Paipa, a los alcaldes, que no le gusta es rebajar los impuestos, que ellos prefieren aumentar los impuestos para aumentar los recaudos. Precisamente es una política distinta la que planteamos nosotros. ¿El IVA a quién afecta? El IVA afecta a la clase media y a la gente más pobre de este país. Por eso, este gobierno le gusta tanto subir los impuestos que nos hicieron 3 reformas tributarias. Por eso queremos el cambio, porque este gobierno nos dijo que no nos iba a aumentar los impuestos y nos los ha aumentado en 3 ocasiones. Por eso hablamos de rebajar el IVA, porque vamos a quitarle ese peso a las clases medias y a las clases pobres para que puedan, si bajamos el IVA, tener más plata, ahorrar más, invertir más, comprar más y de esta manera poder nosotros invertir y reactivar la economía generando el empleo que Colombia necesita. Eso es lo que estamos proponiendo. Cambio con empleo. Esa es la primera obligación que debe tener el próximo presidente de Colombia. Que el resultado de este gobierno de Serpa y de Samper no nos gustó un gobierno que también hace 4 años nos dijo que iba a ser el gobierno más honesto y el gobierno más transparente. Y 4 años después que tenemos el gobierno más corrupto de la historia política de Colombia. ¿Saben así? Que no lo dice Andrés Pastrana, no lo dice Alfonso Valdivieso, no lo dicen los liberales que me acompañan, los conservadores. Hoy veíamos la prensa y es el propio jefe de debate del doctor Samper y del doctor Serpa, el doctor Turbay, padre e hijo, que han dicho que el peor virus que vive en este momento en Colombia es el de la corrupción. En eso coincidimos. No ha habido un gobierno más corrupto. Se roban 230.000 millones de pesos del Capricón, de las prestaciones de los trabajadores. ¿Y qué pasa? Absolutamente nada. Se roban 50.000 millones. Aquí que hemos hablado con todos los amigos que en Popayán y en el Cauca necesitamos los subsidios de vivienda. Resulta que se roban 50.000 millones de subsidios. 50.000 millones que le roban a la gente más pobre y más necesitada del país. ¿Y qué pasa? Absolutamente nada. Con 50.000 millones se hubiera podido resolver la crisis de vivienda de muchos de los municipios y de los departamentos de Colombia. Con 50.000 millones que se perdieron en el urbe se hubieran podido construir más de 20.000 soluciones de vivienda.
se roban la plata y no pasa absolutamente nada. Y secundario hasta noveno grado. Padres de familia nos dicen: Andrés, o doctor Valdivieso, ¿cómo hacemos? Es más barato invertir en nuestros niños, que es más barato invertir en los niños de Colombia del estilo de campaña del otro candidato. Yo hoy decía en Bogotá, y aquí me voy a permitir leer, porque muchos de ustedes, cuando voy por la calle, cuando estoy aquí entrando a los coliseos, nos preguntan que si Andrés Pastrana va a acabar con entidades del Estado. Yo le quiero decir lo que le dije hoy al doctor Serpa en una rueda de prensa en Bogotá, que el país, yo le dije que a mí ya se me había llenado la copa, como se le llenó al pueblo colombiano, que se nos llenó la copa, que se nos llenó la copa porque en este país ya estamos cansados, los colombianos estamos cansados de las mentiras del doctor Serpa y del doctor San Pedro, que estamos cansados de este gobierno y que por eso claramente le dije yo al doctor Serpa, porque él decía, y hoy reiteraba en Bogotá y dije que de una vez por todas quiero dejar claro mi posición frente a varios temas. Lo primero, que no es cierto, porque él, el otro candidato, anda recorriendo el país diciendo que nosotros vamos a cerrar instituciones. Por eso yo le dije que no es cierto que vayamos a cerrar el bienestar familiar, que no es cierto que vayamos a cerrar la caja agraria o a privatizarla, que no es cierto que vamos a cerrar las escuelas o los colegios o las universidades públicas, que tampoco es cierto que vayamos a privatizar el CISBEN o la red de solidaridad social, que tampoco es cierto que vayamos a cerrar o a privatizar Ecopetrol, que nosotros lo que estamos invitando al otro candidato es que hagamos una campaña de propuestas, de programas, como lo hemos hecho hoy, y no de insultos y de agravios. Que el pueblo colombiano ya se nos llenó la copa, y que por eso queremos el cambio. Y fíjense lo que es más curioso, ahora me llegaba lo que el doctor Serpa había dicho por allá en la ciudad de Tunja, donde estuvimos ayer. Digo, también abro comillas, al pueblo se le llenó la copa hace rato porque sus hijos no tienen puestos en los colegios. Claro que no tienen puestos en los colegios porque este gobierno, el doctor Serpa y el doctor San Pedro, abandonó la educación en Colombia. Dice él que se le llenó la copa al pueblo colombiano porque a sus hijos no los reciben en los hospitales. Aquí está la clara muestra de que casi en el día de hoy nos cierran el hospital aquí en Popayán porque este gobierno no le ha tendido la mano. ¿Cómo no se nos ha podido llenar la copa? Al pueblo colombiano se le llenó la copa porque no tienen el empleo. Claro que se nos llenó la copa porque, como lo dije, este gobierno nos generó 1.300.000 desempleados. Y dice que al pueblo se le llenó la copa porque él es el que está pagando el pato de la violencia. Claro, si el doctor Serpa fue el ministro del Interior y durante sus 3 años de mandato hemos tenido los índices de violencia más altos del país. Claro que al pueblo se le llenó la copa y por eso vamos a votar por el cambio en contra del continuismo el próximo 31 de mayo. Porque se nos llenó la copa frente a la corrupción, porque se nos llenó la copa frente al desempleo, frente a la violencia, frente a la inseguridad, frente a la injusticia social. Es que estamos proponiendo el cambio. Y por eso nació la Alianza para el Cambio. Con Alfonso Valdivieso, hace ya varias semanas firmamos un acuerdo político para sacar a Colombia de la crisis que está atravesando. Que en las últimas semanas se nos han adherido unos inmensos números de amigos del liberalismo, como nos acompañan esta tarde aquí en Popayán. Esta semana se unió la Alianza Democrática, el M19. Ese es el compromiso que estamos invitando al país. Fíjense la gran diferencia con la otra candidatura. Yo decía que mientras un movimiento como la Alianza Democrática M19, que supuestamente nace en 1970 en la elección de mi padre, un grupo que alza las armas, un grupo que se va a las armas y trabaja, o un grupo que lleva la violencia como una de sus banderas políticas, decide en un ejemplo al país y al mundo hacer la paz. Que ese grupo se une hoy a esta gran alianza, demostrando que el país lo que quiere es unión, que los colombianos lo que queremos es reconciliación,
Y precisamente un grupo que va a las armas termina demostrando y dando claras muestras de ejemplos de la reconciliación nacional. ¿Y qué veíamos ayer? En el Salón Rojo del Hotel Tequendama, precisamente al jefe del debate, el doctor Serpa, tratando, como usted lo decía, doctor Valdivieso, de convocar al pueblo al sectarismo, de convocar al pueblo a la violencia, de que convocar al pueblo a gobiernos de partido. Precisamente ahí es donde está la clara diferencia. Que esta gran alianza no somos excluyentes, que en la gran alianza cabemos todos los colombianos, que en la gran alianza vamos a trabajar por Colombia con un sentido patriótico, con un objetivo único, que es el pueblo colombiano. Por eso, hoy estamos invitando a los colombianos a que cumplamos una cita histórica el próximo 31 de mayo. Que el 31 de mayo tenemos una cita histórica porque ahí vamos a decir, o queremos más de lo mismo, o cambiamos al país. O queremos más desempleo, violencia y corrupción, o vamos a cambiar a Colombia. Y yo estoy seguro que ustedes nos van a acompañar en este compromiso para cambiar el país. Porque no